el hombre de gris, el hombre lobo de Wisteria, el vampiro de Brooklyn, el maníaco de la luna. Estos son algunos de los apodos que le puso la prensa. Sin embargo, bajo mi punto de vista, el que mejor lo describe es el pederasta caníbal. Esta es la historia de Albert Fish. El 19 de mayo de 1870 nace en Washington, D.C., Estados Unidos, el protagonista de este vídeo, bajo el nombre de Hamilton Howard Fish. Fue el menor de los 4 hijos del matrimonio entre Randall y Helen Fish. Esta familia podría catalogarse totalmente normal de no ser por 2 aspectos. El primero de ellos es la abrumante diferencia de edad entre los padres, ya que Randall era 43 años mayor que su esposa. La segunda característica, y la más importante, es que la familia tenía un largo historial de casos con parientes con enfermedades mentales. De hecho, Helen aseguraba tener alucinaciones. Lo que no es de extrañar los evidentes problemas psicológicos que Hamilton acarrearía y que lo llevarían a cometer actos terribles a lo largo de los años posteriores. Debido a su avanzada edad, el padre de Hamilton falleció cuando este tan solo tenía 5 años, y su madre, ante la incapacidad económica de cuidar de él y de sus 3 hermanos, tomó la decisión de enviarlo al orfanato de Saint Ions. Y fue aquí donde empezarían a florecer los macabros gustos que le caracterizarían por el resto de su vida. En aquella época la violencia estaba a la orden del día, y el orfanato no era una excepción. Los niños recibían golpes tanto por parte de los cuidadores, como de los otros niños. Pero Hamilton, lejos de temerle al dolor físico, le pasaba todo lo contrario. Se sentía atraído a los golpes y le encantaba recibir palizas. Llegando incluso al punto de producirle orgasmos. Fue ahí cuando se dio cuenta de que era extremadamente masoquista. Fue también en el orfanato donde decidió cambiarse el nombre a Albert, nombre que había pertenecido a uno de sus hermanos y que había fallecido. Este cambio se debe a las constantes burlas que le hacían los demás niños respecto con su anterior nombre, apodándole Amanex. Es decir, huevos con jamón. Sí, en serio, ese era el chiste. Tremendos comediantes. Pero bueno, eran huérfanos, así que es comprensible. Cuando Albert tenía 9 años, su madre consiguió un trabajo estable trabajando de administrativa para el gobierno, por lo que ya contaba con una economía suficiente como para poder cuidar de todos sus hijos y sacó a Albert de aquel orfanato. Sin embargo, todo lo vivido allí dentro le afectó de manera irreversible y continuó buscando palizas en la calle. Además del masoquismo, con la edad de 12 años, Albert comenzó a tener relaciones homosexuales con un chico telegrafista algo mayor que él. También le gustaba frecuentar baños públicos para observar hombres desnudos y se introdujo en las prácticas de urofagia y coprofagia. Es decir, le encantaba ingerir orina y excrementos al muy marrano. En 1890, se mudó a la ciudad de Nueva York, allí comenzó a prostituirse, continuó con sus prácticas sadomasoquistas e incluso violó a algunos chicos jóvenes. En 1898, su madre, cansada de ver a su hijo soltero en aquella época donde eso estaba mal visto, decidió arreglarle un matrimonio con la joven Mary Hoffman, quien era 9 años menor que Albert. Con ella tuvo 6 hijos, y tanto ellos como su esposa lo definían como buen padre y marido, aunque con algunos comportamientos extraños. Claro está, que Albert les ocultaba su verdadero ser y toda la espiral de violencia y locura que eso conllevaba. Albert comenzó a trabajar como pintor de brocha gorda en casas particulares. Dicho trabajo le permitió viajar por todo el país. Fingía ser un hombre bueno y amable con sus clientes, ganándose así la confianza suficiente como para darle más libertad dentro de sus hogares. Según aseguró el propio Albert años más tarde, esta técnica le permitió abusar sexualmente de al menos 100 niños, especialmente niños afroamericanos y discapacitados, ya que la policía no les hacía demasiado caso. Quizás es por eso que jamás le encarcelaron por ninguna de esas supuestas 100 violaciones, ya que sí que pasó algún tiempo en prisión, pero por cometer estafas y hurtos. Cierto día, Albert acudió a un museo de cera con modelos anatómicos, donde pudo observar la disección de un pene. A partir de ahí una nueva obsesión se unió a la lista de locuras de Albert. La castración. Obsesión que pondría en práctica tiempo después con un hombre con discapacidad mental llamado Thomas Beden.
Albert mantuvo relaciones masoquistas con él, y 10 días después de conocerse, lo llevó a una granja abandonada, donde lo ató y torturó durante 2 semanas. Finalmente, le mutiló el pene y se marchó dejándolo allí atado. En 1917 la esposa de Albert decidió abandonarle a él y a sus 6 hijos para fugarse con su amante. Aquel abandono afectó de manera significativa. Comenzó a tener alucinaciones auditivas en las que el apóstol San Juan le ordenaba someterse a castigos, se clavaba alfileres en la pelvis, se golpeaba la espalda con un palo con clavos mientras se masturbaba, o incluso se rebozaba desnudo entre espinas de rosales. Estos actos los cometía incluso delante de sus hijos, por lo que no es de extrañar que las autoridades lo internaran hasta en 3 ocasiones en un centro psiquiátrico, pero al final lo soltaban al no poder demostrar que estaba realmente loco. Sí, no es broma, al parecer un tío que tiene alucinaciones religiosas y se clava clavos en el cuerpo mientras se masturba no es alguien con problemas mentales, pero pues cada quien. El 11 de julio de 1924, Albert Fish conoció a Beatriz Kiel, una niña de 8 años que se encontraba jugando delante de la granja donde vivía. Albert la convenció para que le acompañase a buscar ruibarbo en los campos de alrededor, pero cuando ya estaban por irse, la madre de la pequeña percibió a su hija hablando con un extraño y gritó a Albert para que se marchara. Sin embargo, Albert no se daría por vencido y aquella noche se escondió en el granero de la granja. Sin embargo, esta vez fue el padre de la niña quien encontró a Albert, ya que había escuchado unos ruidos sospechosos dentro del granero, y le ordenó a gritos que se marchase de allí. Aquello frustró mucho a Albert y a partir de ahí su obsesión era secuestrar niños para violarlos, mutilarlos, matarlos y devorarlos. Comenzaron a proliferar los casos de niños desaparecidos por varios estados del país, y la policía no conseguía resolverlos. Lo único que tenían era la descripción de varios testigos que habían visto a los infantes por última vez, alegando que los acompañaba un anciano de cabello gris. Es ahí cuando comenzaron a extenderse las habladurías de la existencia del temible hombre de gris, que podría asimilarse a la leyenda del hombre del saco. Solo que en este caso, sí era real. El 25 de mayo de 1928, Albert encuentra en el periódico el anuncio de Edward Bad, un joven de 18 años que buscaba trabajo. El anuncio incluía su dirección, así que Albert se presentó allí unos días más tarde. Visitó a la familia Bad bajo la identidad de Frank Howard, un granjero que buscaba mozos para su granja. Pese a que la idea inicial de Albert era secuestrar al joven para hacerle de todo, pronto cambiaron sus planes al conocer a Grace Bad, su hermana de 10 años. Albert prometió contratar a Edward y acordaron volver a contactar en los siguientes días. Ya en su segunda visita en casa de los Bad, Albert traía en mente un plan. Propuso llevar a Grace Bad al cumpleaños de su sobrina, donde habrían más niños para jugar. En un principio los padres de Grace se negaron, pero tras varias insistencias, no vieron ningún inconveniente en que Grace pasara un rato divertido con otros niños y tampoco vieron nada sospechoso en aquel amable y bondadoso anciano de cabello gris, así que finalmente aceptaron. Al parecer no habían escuchado nada sobre los rumores del hombre de gris. Y deberían de haberlo hecho, ya que aquel día fue el último que verían a su hija. Sin embargo, 6 años más tarde, en noviembre de 1934, la familia Bad se encontró una sorpresa en su buzón. Se trataba de una carta, pero no una carta cualquiera, ya que su mensaje era espeluznante y desgarrador. Decía lo siguiente: estimada señora Bad. En 1894 un amigo mío fue enviado como asistente de plataforma en el barco de vapor Tacoma. El capitán John Davis. Viajaron de San Francisco a Hong Kong, China. Al llegar ahí él y otros 2 fueron a tierra y se embriagaron. Cuando regresaron el barco se había marchado. En aquel tiempo había hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba de $1 a $3 por libra. Así tan grande era el sufrimiento entre los más pobres que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimentos en orden de mantener a los demás libres de morir de hambre. Un chico o chica menores de 14 años no estaban seguros en las calles. Usted podía entrar a cualquier tienda y pedir corte en filete o carne de estofado.
La parte del cuerpo desnudo de un chico o chica sería sacada y lo que usted quisiera sería cortado de él. El trasero de un chico o chica, la cual es la parte más dulce del cuerpo, era vendida como chuleta de ternera a un precio muy alto. John permaneció ahí durante mucho tiempo, adquiriendo gusto por la carne humana. A su regreso a Nueva York robó a 2 chicos, uno de 7 y uno de 11 años de edad. Los llevó a su casa, los despojó y desnudó y los ató a un armario. Entonces quemó todo lo que ellos portaban. Varias veces cada día y cada noche los azotó, los torturó, para hacer su carne buena y tierna. Primero mató al chico de 11 años de edad porque tenía el trasero más gordo y por supuesto una mayor cantidad de carne en él. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y comida excepto la cabeza, los huesos y los intestinos. Fue asado en el horno, todo su trasero, hervido, asado, frito y estofado. El chico pequeño fue el siguiente, fue de la misma manera. En aquel tiempo, yo vivía en la calle 409 100 cercana a la derecha. Él me decía frecuentemente cuán buena era la carne humana, que decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928, yo le visité en el 406 W calle 15. Le llevé un pote de queso y fresas. Almorzamos, Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comerla. Con el pretexto de llevarla a una fiesta. Usted dijo que sí, que ella podría ir. La llevé a una casa vacía en Westchester que yo ya había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Ella recogió flores, subí y me quité mis ropas. Yo sabía que si no lo hacía las habría de manchar con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me oculté en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y a tratar de correr escaleras abajo. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. La desnudé. Pateó y me rasguñó. La estrangulé y entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. La cociné y comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno. Me llevó 9 días comer su cuerpo entero, estaba deliciosa, carnosa y jugosa. No la follé aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado. Murió virgen. Era evidente que la carta la enviaba a aquel anciano que les visitó hace 6 años. Y que la intención de la misma era putear aún más a los Bad. Como es evidente, fueron a denunciar a la policía. Estos inspeccionaron la carta y por fin encontraron un hilo del que tirar. Resulta que el sobre en el que venía la carta tenía inscrito un símbolo con unas siglas pertenecientes a la mutua privada de choferes de Nueva York. Los agentes se presentaron allí y comenzaron su interrogatorio a todo el personal, hasta que un portero les contó que aquel sobre coincidía con unos que se había dejado durante la mudanza en su antiguo apartamento de la calle 200 East 52 Street. Al llegar allí, la dueña de los apartamentos les dio la información de que unos meses antes había residido allí un anciano de pelo gris con el nombre de Albert Fish. Sin embargo, su hijo le mandaba dinero habitualmente y había llegado allí un cheque, así que Albert se tendría que presentar allí a recogerlo. Albert llegó en los días siguientes y varios agentes lo estaban esperando, siendo finalmente detenido. Acusado del asesinato de Grace Bad. El cual no negó en ningún momento. El juicio de Albert Fish por el asesinato premeditado de Grace Wood comenzó el lunes 11 de marzo de 1935 en White Plains, Nueva York. En su defensa, Albert alegó estar en situación de demencia y haber escuchado voces de Dios ordenándole cometer tales atrocidades. Incluso varios psiquiatras testificaron en la defensa, asegurando que Albert Fish era el caso más demente que habían visto en toda su carrera profesional. Sin embargo, al jurado no le pareció que Fish estuviera tan loco como él decía y que sabía perfectamente lo que hacía. Por lo que fue condenado a la pena de muerte mediante ejecución en la silla eléctrica. Tras su sentencia, Albert confesó otros asesinatos hacia otros niños que habían tenido un final similar al de Grace Bad, como por ejemplo el caso de Francis McDonnell o el de Billy Gaffney. Albert Fish ingresó en la prisión de Sing Sing en marzo de 1935, pero no fue hasta el 16 de enero de 1936 cuando llegaría el momento de la ejecución. A las 11:06 de la mañana, Albert entró en la sala de ejecuciones. Lo sentaron, lo amarraron, le pusieron una esponja mojada en la cabeza y colocaron sobre esta el casco.
Acto seguido una descarga mortífera recorrió todo su anciano cuerpo, poniendo fin a la vida de Albert Fish, el temido pederasta caníbal. No sin antes haber pronunciado sus últimas palabras. Ni siquiera sé por qué estoy aquí. Espero que este vídeo haya sido de tu agrado, y también que hayas disfrutado en la medida de lo posible de este tétrico relato. Yo aquí me despido, nos veremos en el siguiente vídeo, el cual quizás vuelva a ser de esta temática, o quizás recupere el tono jocoso de los anteriores. En cualquier caso, hasta la próxima.